lleva su tiempo. Pero bueno, lo que sí, las situaciones problemáticas, ayer las iba a empezar a corregir y bueno, surgió otro tema en otra escuela y tuve que dejar. Pero sí estuve viendo quiénes entregaron y anotando eso, actualizando la planilla. También estuve corrigiendo trabajos que entregaron durante el trimestre. A partir de la planilla que envié, hay algunos que se pudieron orientar mejor y decir, bueno, esto debo, esto todavía no. Lo que sí, situación problemática, entra en este trimestre. Que sería situación problemática, la introducción del trabajo y ¿cómo se llama? Los fichados. La construcción de los fichados, como ya les repetí 800.000 veces, es de gran ayuda para la construcción del marco teórico. En la clase de hoy, lo que vamos a abordar, porque todavía no les di una fecha de entrega de marco teórico, esa nota va a ser nuestra primera nota del tercer trimestre, para que no lo pasen desapercibido y que el tercer trimestre lo empecemos todos bien, cumpliendo, digamos. Para eso, armé un PowerPoint sobre marco teórico, haciendo como una selección de algunos, ¿cómo se llaman? De algunas cuestiones que ya vimos en el Prezi, no sé si lo pudieron leer, a veces el Prezi se traba, es un poco engorroso, porque implica mucho internet, pero bueno, seleccioné como lo más importante para que les quedara en el marco teórico y quedara en esta clase grabada, y además lo que me interesaría que veamos juntos y que ustedes planteen sus dudas es en relación a las normas ZAPA. ¿Cómo les fue con eso cuando tuvieron que hacer situación problemática? A mí Sí. personalmente, bien. Yo me Quizás tenía ayudé que con buscar el aparte, PDF. sí. No, yo Con me ayudé internet, con sí. el PDF Ok, que había con el subido en PDF. la... Sí. Sí, yo también, Genial. y vi los videos también que publicaste de Ah, la también. Universidad de San Martín, ¿puede ser? ¿Qué era? Sí. Sí. Ah, sí, eso me ayudó bastante, sí. Yo vi el video. Genial. Genial, porque es algo que van a tener que tendrían que haber tenido en cuenta en la problemática, por eso les mandé el PDF y los videos, y es algo que van a tener en cuenta durante todo el trabajo de investigación, tanto en el marco teórico como en las partes que siguen, ¿no? En el análisis, conclusión, lo que sea. Es parte de la escritura académica. Eso por un lado. Y por el otro, el citado de las normas APA es algo que les va a aparecer constantemente en los textos de la universidad. Ustedes que ya vienen del día de ayer con encuentros también universitarios y que ya están más con un pie en la institución superior que en la institución media, digamos, que ya están más allá, tienen que empezar a recrear su vista al momento de leer textos académicos y empezar a descifrar algunos modos en la escritura para que ustedes se den cuenta de qué se está a qué está haciendo referencia cuando aparece tal o cual cosa. ¿Sí? O sea, esto les va a servir, estudien la disciplina que estudien, los textos académicos, sean de ciencias sociales o no, usan en su gran mayoría normas APA. Quisiera decir que hasta en un 90%. Hay otras normas que no están tan difundidas, pero en su mayoría son normas APA. Bueno, ¿qué es un marco teórico? Ya lo estuvimos viendo. Un marco, un límite en la referencia conceptual de los aspectos, conceptos que están relacionados sí o sí con su tema de investigación. Esto ya lo estuvimos viendo. Las funciones. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Si ustedes ya estuvieron leyendo para hacer los fichados otras investigaciones relacionadas a sus temas de investigación, se van a dar cuenta que por ahí pueden tener errores o hay cuestiones que ustedes no quieren repetir, entonces eso ayuda a prevenir. Orienta cómo se habrá de llevarse a cabo el estudio, es decir, los pasos a seguir, la lectura de otros textos,
ustedes los va a orientar en cómo llevarían o cómo van a llevar sus propios proyectos. Amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Es decir, como yo estoy limitado y tengo mucho para decir sobre mi tema, o cada uno de sus temas, cada uno tiene mucho para decir, el marco teórico tiene que marcar un límite para que no nos desviemos, ¿sí? Y ahí tiene que haber un discernimiento especial para decir, bueno, este tema me reinteresa, pero es secundario en relación a lo que cada uno quiere investigar. Bueno, si hay dudas, no, valga la redundancia, no duden en consultar qué hacer. Si poner un aporte, si no ponerlo, ¿sí? Cuando no están seguros, pregunten. Bueno, establecer una hipótesis, ustedes también lo hicieron para la situación problemática. Inspira nuevas líneas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Y esto el punto 6 es en relación a la triangulación de fuentes que le hablaba, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, en relación a que el marco teórico creo que la clase pasada fue, el marco teórico me va a ayudar a poder entender e interpretar los resultados que vaya a juntar cuando vaya al estudio de campo, al campo a estudiar, no al campo rural, sino al lugar donde yo decido o acercarme a la población. En este caso nos vamos a acercar virtualmente, en este contexto, esos resultados de esas encuestas, para ser más clara, tengo que poder analizarlas e interpretar qué sucede. Esa interpretación va a ser a partir de lo que ustedes escriban en el marco teórico. Puede pasar que cuando armen un hermoso y maravilloso marco teórico y cuando vayan a hacer las encuestas se dan cuenta que les falta información o que construyeron un marco teórico que no los ayuda a entender e interpretar los resultados de las encuestas. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que volver atrás y hacer unos reajustes. Puede ser que sí, puede ser que no. Algunas observaciones. Hay que centrarse en el problema de investigación, no irse por las ramas. No divagar en otros temas ajenos al estudio. Eso quiere decir no hablar de otros temas, que pueden ser muy interesantes y muy válidos, pero para otro proyecto. Construir el marco teórico no es solo reunir información, sino ligarla y enlazarla. Yo diría entrelazar la información, ¿sí? Y ojo, porque por ejemplo a mí se me ocurre con esto, un ejemplo, los proyectos de investigación que están relacionados al consumo de drogas. Poner un marco teórico lleno de consecuencias físicas y biológicas, o sea, al cuerpo, de las drogas, no me tiene que llevar más del 50% ni del 30% de mi marco teórico, porque si no, no estoy perdiendo el objetivo, el eje, ¿sí? En cambio, no sé, si mi proyecto de investigación es sobre la información que tienen sobre la prevención de las adicciones, bueno, ahí tengo que darle un giro, o sea, puedo mencionar algunas consecuencias a nivel biológico, pero tengo que centrarme en qué sucede con la información, qué sucede con la folletería, qué es lo que sabe la gente, qué es lo que se sabe hasta ahora de lo que sabe la gente sobre la prevención de adicciones, o cómo se tratan en las diferentes instituciones, sean escuelas, sean medios de comunicación, sean hospitales de salud. ¿Se entiende? Porque Sí. Gracias, Gabriela, que me contesta una. ¿Cómo se llama? Es muy finito el hilo que divide ciertos temas, ¿sí? Entonces tengo que tener bien claro qué es lo que quiero investigar. Por ejemplo, hoy no está, pero Juli Figueroa va a investigar sobre qué información tienen para no lo tengo notado acá. Me puedo llegar a equivocar, pero me parece que era qué información tienen la población de Barrio Obligado, no me acuerdo qué población, creo que era adolescentes, sobre la prevención del coronavirus.
Entonces yo no me puedo gastar muchas hojas de mi marco teórico explicando síntomas, porque no es el objetivo. El objetivo es saber de qué forma se difundieron esos síntomas, cómo llega esa información a esa gente. Bueno, la tarea ahí de los medios de comunicación en las instituciones, tanto municipales como no, ¿sí? Bueno, ahí hay que dar una vueltita de rosca. Son sugerencias para que no pierdan de vista al momento de la escritura del marco teórico. Fuentes de información. Están las primarias, secundarias y terciarias. Primarias son fuentes de información que proporcionan datos de primera mano, libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, documentos oficiales. Bueno, todo esto nosotros vimos, como ya abordamos en clases anteriores, cómo buscar esta información. Por ejemplo, bien de primera mano ir a Google Académico o ir a páginas de universidades específicas y buscar en sus bibliotecas virtuales o en ciertas organizaciones, ¿sí? No estoy agarrando un texto random que habla de la INADI discriminación, no. Voy al INADI y descargo el artículo oficial sobre la discriminación, ¿no? O no voy a tomar un dato, no sé, del porcentaje de pobreza según fulano, no. Voy al INDEC y bajo el porcentaje de pobreza, si es algo que me interesa poner en mi marco teórico, voy a la fuente oficial, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna Sí. pregunta hasta acá? Sí, se No. entiende. No. Genial. Secundarias. Son compilaciones, reseñas, resúmenes, listados de referencias publicadas en un área del conocimiento particular donde se reprocesa información de primera mano, comentan brevemente los artículos, libros, tesis, etc. Es decir, son textos que hablan sobre otros textos y no son de primera mano, es decir, no son el primer vistazo sobre el texto, sino que es un texto ya masticado, procesado y que alguien escribe y comenta sobre otro. Por ejemplo, fuentes secundarias sobre marxismo, por decir un ejemplo muy burdo, hay un montón, ¿sí? Gente que habla sobre Marx, o comenta o hace artículos. Y otra cosa muy diferente es leer a Marx de primera mano. A ver. Terciarias. Se refiere a los datos que nos ayudan a localizar la fuente de información, por ejemplo, catálogos, índices, etc. Comprendían nombres de boletines, conferencias y simposios, catálogos de libros que contienen referencias, datos bibliográficos, instituciones de educación superior y dependencias del gobierno que efectúan investigación. Es decir, datos, ¿sí? Datos más concretos y que implican referencias. Esto de las referencias es lo que quisiera abordar ahora con las normas APA y cómo une cierta información, ¿sí? Como que enlaza, bueno, yo te doy este dato, pero este dato viene de otro lado, entonces tengo que ver de dónde nace. Algunos ejemplos en la estructura del proyecto de investigación en general. La idea sería, y esto es para que lo tomen apuntes, lo recuerden, o cuando vuelvan a ver el video no se olviden. La idea sería es que ya para la entrega del marco teórico empiecen a entregar el trabajo como si ya lo entregaran, no, a ver, preparen el trabajo como si ya lo estuvieran preparando para terminarlo. Es decir, que tenga su portada, que tenga la fuente, el número de la fuente, el tipo de letra, el número de letra, y los márgenes, todo como si ya lo estuvieran terminando, ¿sí? Entonces, las partes del proyecto van a ser situación problema, o sea, y bueno, portada, índice, situación problemática, marco teórico. Fichados es anexo, va al final, pero por más que ahora ustedes lo entregaron juntos, situación problemática y fichada, no pasa nada, porque yo no les pedí más indicaciones, porque vamos de a poco. Pero el marco teórico, cuando yo arme las consignas,
les voy a explicar ahí que el orden, ¿no? Por más que al proyecto después todavía le falten partes, a ese archivo le van a ir agregando lo que falta, porque si no les van a quedar 800.000 archivos separados y que después no van a saber cómo ensamblar. Entonces, ya llegando a la mitad de nuestro proyecto con el marco teórico, la idea sería que ya esté armado con una linda portada, se baja en cualquier aplicación para hacer una imagen linda, referenciando el tema de investigación, ¿sí? Con un diseño personal, el índice, y acá hay un ejemplo de índice. Yo en la clase pasada les mostré el índice de mi trabajo final de la universidad, pero acá hay otro, si quieren. El título tentativo de este proyecto sería El rol de la mujer argentina en el mercado laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la década de 1990. Y un índice tentativo con la introducción, que para nosotros nuestra introducción no sería introducción, sería situación problemática. Y después, lo que para nosotros sería marco teórico con subtítulos, acá está separado por capítulos. Ustedes lo pueden separar como quieran, ¿sí? Acá hay 5 capítulos y las conclusiones. Para nosotros va a ser marco teórico y después el análisis de los datos recolectados y después conclusiones. Pero bueno, acá hay un índice tentativo para que ustedes puedan tener en cuenta y ordenar la información. Acá les dejo para que después lo lean. Si ese fuera un proyecto de investigación real con ese título, acá tienen una introducción de cómo sería, a grandes rasgos, la introducción, ¿sí? Luego, recuerden que la introducción puede ir modificándose en la medida en que vayan avanzando en los capítulos, porque seguramente se van a ir cambiando las ideas, desaparecerán otras, se generarán nuevas. Lo importante es que se reescriba cuantas veces sea necesario hasta llegar a la definitiva. El objetivo de una buena introducción definitiva es que el lector se contente con ella, lo entienda todo sin leer el resto, ayuda al lector a entrar en la tesis porque sirve para establecer cuál será el centro de la tesis y cuál su periferia. Y esto está relacionado a la situación problemática, es decir, si yo avanzo en el marco teórico y me doy cuenta que en mi situación problemática hay cosas que no coinciden porque cambié, porque me conviene más ir por otro lado en el proyecto, tengo que modificar el paso anterior. Y era lo que yo les decía la semana pasada, justo la semana viernes yo estaba con, ¿cómo se llama? Un análisis que tenía que hacer de un documental, y que en el posgrado, en la universidad, me habían puesto el límite de hojas, y que ya lo había pasado, eso les conté, ¿no? Y que ya me había pasado. Y la estructura que tenía que hacer era introducción, desarrollo y conclusión. En el desarrollo tenía que hacer el análisis del documental. Entonces lo que empecé haciendo fue el desarrollo. ¿Por qué esto? Porque generalmente en un proyecto o en un análisis o en un trabajo, cualquier trabajo de la universidad o del terciario, lo ideal es empezar por el desarrollo, porque a partir de ahí uno después ya sabe una vez que lo terminó, ya sabe lo que escribió, de qué se trata su trabajo y su análisis, y a partir de ahí hace como el tráiler, entre comillas, de la serie en la introducción, pero sin decir todo, es decir, introduce el tema. Digamos que su situación problemática es el tráiler de su proyecto. El tema es cuando ustedes hacen la serie, que sería su marco teórico, su análisis y todo, y terminan cambiando escenas. El tráiler no termina coincidiendo con su serie. Es decir, su situación problemática, ese tráiler tiene que coincidir con lo que sucede después. ¿Pueden cambiar lo que sucede después? Obviamente que sí, pueden cambiarlo, pero van a tener que cambiar el tráiler, van a tener que cambiar la situación problemática. Se me ocurre este ejemplo ahora random. Pero bueno, eso es lo que me pasó. Es decir, además de que no respeté el límite de hoja y tenía que recortar un montón,
dejé tanto ¿cómo se llama? La introducción y las conclusiones para el final. El año pasado, un proyecto del año pasado, había algo que no entendía, y era que tenía estudiantes que armaban la conclusión sin haber hecho el análisis. Yo le decía, ¿vos ves el capítulo final de una serie sin ver toda la serie? Todos me respondían que no. Entonces, ¿por qué armar una conclusión sobre algo que no sabés, porque no lo hiciste, porque no fuiste a hacer una entrevista, porque no hiciste el análisis? O sea, no tenía sentido. Ustedes, yo sé que no lo van a hacer, pero porque tienen más sentido de serie, me imagino. Pero es algo que no sería imposible en este contexto de encierro y de que todos tenemos mucha serie encima, mirar un final antes de tiempo. Y así, sabiendo el final, tenemos que saber, por más que nos comamos un spoiler, lo que no sabemos es cómo llegamos a esa escena que nos spoilearon. Entonces, tenemos que volver hacia atrás. Mi hermano siempre dice, a veces no importa que te digan lo que pasó, lo que verdaderamente importa es el cómo se llegó a esa escena o a esa situación. Bien, sigamos. El esquema del plan de trabajo y el índice están sujetos a modificaciones. Bueno, lo que yo estuve hablando, ¿no? Que hay que tener en cuenta que esto se puede modificar hasta la redacción final. Consejos para escribir. Y estos consejos para escribir son tanto para el marco teórico como para todas las partes que siguen. Por eso, como que llega un momento en esta materia es que los aportes teóricos se terminan. Es decir, que ya mi explicación, ya expliqué todo, porque acá es donde tienen que empezar a avanzar ustedes. Por eso es un poco repetitivo en algunas cuestiones. Consejos. Lo voy a decir en general, rapidito, para poder pasar a Norma Zapá. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, No, profe. No se me asusten y no abandonen, ¿eh? Consejos. 1. Utilicen un lenguaje claro, preciso y sin sofisticaciones. No me vengan con palabras raras. Y si ustedes crean necesario utilizar algunas palabras raras, explicar, definir en un primer momento, ¿sí? En la primera vez que utilicen esa palabra, la definen, ¿no? Y cada vez que se refieren a tal cosa, aclaran en el texto que se están refiriendo desde tal definición, ¿sí? 2. Evitar realizar oraciones largas. En un primer momento puede ser que salgan, en el primer borrador, salgan oraciones largas. Ustedes la escriben, no importa, pero cuando relean, tengan en cuenta que esas oraciones tan largas hay que recortarlas. Esto puede pasar y es normal porque uno escribe como habla. Entonces después se da cuenta que hay cosas que hay que modificarlas porque son imposibles de leer. No podemos leer una oración de la longitud de un párrafo porque nos quedamos sin aire, ¿no? Y el otro además no entiende qué queremos decir. Entonces esto implica relectura y reelaboración. 3. No utilicen lenguaje figurado. Esto quiere decir, bueno, ahí da unos ejemplos. Decir, porque el cuarto poder tal cosa, y el cuarto poder ustedes se refieren a los medios de comunicación. O decir pequeña pantalla. En la pequeña pantalla difunden esto, lo otro, en vez de decir televisor. O, no sé, otro ejemplo. Porque los gorilas quieren tal cosa para referirse a un pensamiento político. No, no pueden decir esas cosas. Tienen que hablar lo más literal posible. ¿Sí? 4. No es indispensable que comiencen sí o sí por el capítulo 1. Pueden trabajar con otros capítulos, pero después no perder el hilo. En el caso de ustedes que no van a trabajar con capítulos, sino con subtítulos, ¿se acuerdan que yo les dije que tenían que ordenar desde el más general hasta el más particular? Pueden elegir el más particular y empezar a escribir ese apartadito, digamos, pero no se tienen que olvidar del otro, y que coincide y que haya una coherencia entre lo más general y lo más particular. 5. Pueden usar negritas,
sea, la opción negrita, black, en seleccionar ciertas palabras, conceptos, frases, o la cursiva en sus textos, para marcar textos o partes que ustedes creen que son importantes. Lo pueden usar, pero no pueden abusar de esto, es decir, no usarlo demasiado porque si no genera un efecto contrario. En vez de recalcarme al lector, en este caso que yo soy la que los voy a leer, por ahora, ¿no? Que yo lo voy a leer, en vez de enfocarme y decir, esto para fulano es importante, si marcan un montón, ya no, en lo visual, no va a haber una cosa que sea importante, no se va a destacar. Entonces, decidan bien en qué palabras o frases quieren usar. 6. Traten de no usar abreviaturas, el estilo doctor, señor, Liz, etc. Bueno, ni siquiera lo pude abreviar, o sea, dije la palabra completa, ¿no? Pero no usen esas abreviaturas ni ninguna sigla, ¿sí? Por ejemplo, y esto para tener en cuenta, y esto es parte de Norma Zappa también. Nombran ONU, porque según la ONU, no, según la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, ONU, tal y tal cosa. Además, la ONU, ahí sí está bien, porque primero nombraron la organización completa, pusieron las siglas, y luego ya el lector sabe que cada vez que dice ONU refiere a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Cuando se menciona por primera vez un autor o personaje histórico literario, hacerlo siempre con nombre y apellido. Las veces siguientes solo colocar el apellido. Bueno, y esto importante, este recuadro está relacionado a pensar que siempre la escritura, la primera escritura va a ser un borrador y que después van a tener que reformular y que no se desanimen y que hay que esto lleva tiempo, básicamente, y que no es de un día para el otro. Y esto de perderle el miedo a la hoja en blanco, ¿no? Esto después se los paso y lo leen tranquilo. Reglas para Norma Zappa. Esto también lo pueden encontrar, además del PDF que les mandé, también tiene explicación a partir de la página 88 del manual de Maipo de Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales. Y acá tengo algunos ejemplos para que no se olviden en la escritura del marco teórico. Citas indirectas. Las citas indirectas refieren a que digo con mis propias palabras lo que quiere decir tal autor, ¿sí? En este caso, a ver si se ve mi puntero, ahí tenemos Salomón, 2001, dice, la investigación de cogniciones distribuidas, Salomón 2001, ha señalado que, bla, bla, bla. Esto, como lo dije, este primer párrafo, como lo dije con mis propias palabras, solo nombro el autor y el año que lo escribió, sin comillas, sin nada raro. Lo mismo sucede abajo, que se nombran dos autores, y en el último. Ahora, después, en la lista de referencias, en la bibliografía, al final, va a ir todos los datos, porque si yo quiero, yo lector, digo, me interesa lo que dice Salomón, dónde lo escribió, cuándo lo escribió, voy a la lista de referencias y ahí tengo toda la información, ¿sí? Salomón, G, punto 2001, punto, cogniciones distribuidas, consideraciones, bla, 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 todo eso en cursiva, el título. Buenos Aires a Morortú, ¿sí? Eso debe ser la editorial, si no me equivoco. ¿Sí? Todo eso tienen que tener en cuenta hasta qué va en cursiva y qué no. Acá les dije un ejemplo de una partecita de mi trabajo final. Desde los aportes de Oslak, esto es año 1990, explico qué dice Oslak, y después pongo, en palabras del autor, esto como es cita textual, va entre comillas, y se puede poner acá, Oslak 1990, 2.1213, que quiere decir las páginas, o puedo poner OPCIT, que OPCIT, según Norma Zappa, quiere decir que es el último autor mencionado. ¿Está bien?
sería, hace referencia a Oslac. Cuando la cita textual es menos de 40 palabras, va pegado al párrafo de lo que vengo hablando. Cuando es de más de 40, va punto aparte, por ejemplo acá que dice otros sectores, punto aparte, toda esta cita tiene más de 40 palabras, entonces va en un número más chico, por eso está más chica la letra, y va con márgenes achicados, ¿sí? En este caso, estoy hablando de Svampa 2003, si ustedes cuando lean el texto se van a dar cuenta. María Estela es una autora muy grosa, si la quieren leer, está muy bueno. Y también acá, OPSIT, porque estoy haciendo referencia a Svampa, la última nombrada, 2003 del año, y después la página donde está esa cita textual, ¿sí? La cita textual no está completa, hay una parte que le falta, pero bueno, eso está referenciado acá, con este paréntesis, 3 puntos paréntesis, ¿no? Y además comienza y termina con comillas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, profe.